Estefan, cada vez sabemos un poco más en el ámbito general de la ciencia y en ámbitos específicos, como por ejemplo la arqueología. Todo el tiempo estamos sabiendo de nuevos hallazgos que de alguna forma modifican las ideas que ya teníamos sobre nuestro pasado, ¿verdad? Es por eso que hoy día queremos dedicar este programa a una conversación con Francisca Santana. Ella lidera un grupo de investigación que llegó a probar el uso de guano blanco en la agricultura precolombina y cómo ese uso de guano blanco transformó la agricultura y aumentó su capacidad enormemente en una época en la que la verdad no teníamos pruebas concretas de cómo lograban esos niveles de producción esas poblaciones. Para entender mejor por qué esta es una emocionante noticia, y para celebrar que haya salido publicada en Nature, estamos ahora con Francisca. Gracias por estar en CNN Chile. Hola Paloma, muchas gracias por la invitación. Francisca, a los humanos como nosotros nos cuesta entender la emoción científica frente a ciertos hallazgos. Un hallazgo como este tiene mucho valor. Ayúdanos a comprender por qué es importante saber que los pueblos precolombinos utilizaban fertilizantes en la agricultura. Bueno, primero que todo, recordar que el guano de aves marinas fue muy importante durante la historia de Chile y de Perú en el siglo XIX. Fue uno de los principales fertilizantes que estaba llegando a Europa, a Norteamérica, etc. Y previamente no se sabía mucho de su uso, a excepción de algunas crónicas ya de los españoles que observaron a los incas usarlo y también de los mismos incas que también dejaron sus registros sobre cómo se utilizaba, su uso era muy cauteloso para no extinguir a las aves marinas, etc. Entonces, para nosotros siempre fue una gran duda desde cuándo, en qué momento se empezó a usar este fertilizante, porque sabemos que es uno de los mejores abonos que existen, orgánicos y naturales, y por esa razón nosotros empezamos a realizar esta investigación, donde utilizamos plantas arqueológicas que se preservan muy bien, o sea, estoy hablando de incluso palomitas de maíz, que están absolutamente bien preservadas, y a través del análisis de isótopos estables logramos verificar de que el guano de aves marinas se estaba utilizando hace 1000 años atrás. ¿Y por qué es tan importante? Porque permitió el desarrollo intenso o intensivo de la agricultura en el pasado. O sea, lograron hacer florecer el desierto más árido del mundo, logrando también mantener una alta población que cambia su dieta. Previamente consumían mucho algarrobo, mucha quinoa, por ejemplo, pero cuando ingresa el guano de ave marina, permite el desarrollo del maíz, de la agricultura del maíz. Y literalmente, desde que ingresa el guano, se comienza a consumir muchísimo, pero muchísimo maíz, que también cambia la historia y la prehistoria de nuestro Norte Grande. Francisca, perdón que me quede en un detalle, pero ¿existían palomitas de maíz en esa época? Sí, tenemos palomitas de maíz datadas en 1500 años antes de Cristo. Wow. Oye, ahora, ¿cómo uno entrelaza el momento en el que comienza el uso de este fertilizante? O sea, ¿tienen ustedes pruebas de cuándo es el punto de inflexión en que se empieza a usar este fertilizante en la agricultura en esos pueblos? Claro, nosotros lo que hicimos fue realizar fechados por radiocarbono o por carbono 14. Y eso nos permitió identificar la señal de isótopo, que es la metodología que utilizamos nosotros, son isótopos estables, donde los valores de nitrógeno se disparan, son muy altos. Por lo general, los isótopos estables de nitrógeno en las plantas tienden a ser muy bajos, muy bajos. Pero cuando el fechado por radiocarbono identificamos que alrededor del 1000 después de Cristo la señal se dispara muy alta, y es así como logramos identificar que las plantas, o sea, las cabritas, ¿verdad?, las palomitas de maíz, la quinoa, etcétera, estaban siendo fertilizados con el guano del ave marina. Francisca, ¿y esto es consistente con la forma en que nosotros contábamos la historia de los pueblos precolombinos? O sea, ¿qué tanto nivel de desarrollo? Porque en el fondo usar un fertilizante en la agricultura habla de un cierto nivel de sofisticación. Entonces, ¿sabíamos que estos pueblos eran así de sofisticados hasta antes de este estudio? Sí, sabíamos que eran sofisticados principalmente por su alta ingeniería, canales de irrigación que existen hasta hoy en día en el desierto de Atacama, pero están absolutamente secos.
También sus campos de cultivo, que uno puede verlos también en el desierto, son hectáreas de campos de cultivo, son muy grandes, o sea, la tecnología existía. Lo que no sabíamos era cómo habían logrado hacer que ese desierto floreciera. Y por esta razón cambia en el sentido de que ya sabemos de que hubo un fertilizante que cambia literalmente todo, a pesar de que existía la tecnología previa, pero la potencia y la desarrolla ya al máximo. Y esto también hace un cambio, como mencionaba antes, en la dieta de las poblaciones, que comienzan a consumir muchísimo maíz, en todas sus formas, ya desde comer los granos hasta hacer probablemente humitas arqueológicas y también chicha de maíz, que se consumía muchísimo, como una especie de alcohol. ¿Y el cambio en la dieta, de qué manera afecta evolutivamente al desarrollo de las poblaciones? Principalmente a nivel evolutivo, no sé si lo cambia mucho en términos genéticos, ¿ya? Pero sí lo que cambia es un tema muy cultural, donde el maíz antes del 1000 después de Cristo se utilizaba principalmente con fines más rituales. Por ejemplo, la gente no lo consumía, no se lo comía, pero sí está presente como un bien ritual en las ofrendas funerarias. Es ahí donde aparece el maíz antes. Antes no se consume, porque al parecer era tan preciado y era tan difícil que lograra crecer en el desierto, que posteriormente, cuando ya logran manejarlo, se empieza a consumir muchísimo y empieza a ser también una forma de excedente, que se puede guardar y que incluso después ya, cuando llega el Inca a la región, son ellos los que toman el control de esta agricultura y luego terminan llevándose todo el maíz al Cusco. O sea, es bastante importante la implicancia que tiene en su desarrollo. Francisca, ¿existen algunas investigaciones de geólogos que hablan de algunos valles que habían en justamente el desierto de Atacama y que están marcados por ciertas rutas, ¿verdad? Lo pregunto en relación al énfasis que haces tú de los cultivos en el desierto más árido del mundo. ¿Es un dato concreto el hecho de que ellos domesticaron el desierto y lo transformaron agrícolamente, o estaban ellos instalados en ciertos valles dentro del mismo desierto? Claro, sí, eso es importante. La agricultura está desarrollándose principalmente en los valles y en los oasis. No obstante, hay lugares de la Pampa que hoy en día no hay nada, absolutamente nada, pero donde hubo y existió agricultura. Es impresionante. Pero son sitios de la Pampa que están cercanos a los valles, donde por ahí pasaban los ríos, como por ejemplo el río Tarapacá, que hoy en día se hunde cerca de Guaraciña, por ahí ya empieza a desaparecer el río, pero en la Pampa, que está muy cercana a este río, existieron muchísimos campos de cultivo. Pero sí, y retomando lo que hablabas de las rutas, también es muy importante, ya que esas rutas que existieron en el pasado conectaban la costa con el interior, y es así como lograban trasladar el guano a través probablemente de llamas de carga para que ingresaran a los valles y a las quebradas para llevar el guano. Esa era mi siguiente pregunta, porque tú sabes que cuando salen este tipo de estudios uno lo comenta con distintos científicos, y algo que me comentaba otra científica era que qué interesante como esto prueba también la comunicación entre la costa y el valle, ¿verdad? Esa comunicación, ¿desde cuándo ustedes tienen pruebas de que existía una comunicación entre estos dos pueblos? La conexión entre la costa y el interior es bastante antigua. Bueno, las primeras ocupaciones costeras comienzan en el norte de Chile con la cultura chinchorro, durante el periodo arcaico. Y ya cuando nos vamos moviendo hacia la transición a la agricultura es cuando las poblaciones costeras comienzan a entrar a los valles, alrededor del 2000 a.C. por ahí, y esa conexión es permanente. O sea, al principio se intercambiaba mucho pescado, ya pescado seco también, que se llevaba desde la costa al interior, y a su vez no solamente se intercambiaban objetos, sino que las personas también, al parecer, se casaban. Algunas mujeres del interior iban a la costa, otras mujeres de la costa se casaban con los hombres del interior, y así. Pero claro, ha sido una relación costa-interior que viene de milenios atrás, y ha sido bastante importante, que ha ido también mutando a través del tiempo, ya que al principio veíamos mucho intercambio de pescado seco, cultivos hacia la costa, pero que en un momento deja de ser ya tan importante el pescado y comenzamos a fijar, ¿verdad?, el interés en el guano de ave marina. Francisca, para cerrar, me gustaría ver cómo esta investigación nos entrega luces o elementos para el desarrollo de nuestra propia ciencia y nuestra propia arqueología chilena.
Bueno, esta publicación la verdad es que trae un tremendo impacto ya a la arqueología chilena, ya que nos hace ver a nivel mundial de cómo en el desierto más árido del mundo se logró realizar una agricultura a escala, alta escala, casi a nivel industrial, durante la prehistoria del norte de Chile. Así que creo que en ese sentido es un gran aporte y muestra también el desarrollo que tenemos a nivel de la arqueología local, que puede llegar a distintos lugares del mundo y que contamos con las herramientas y lo principal que nosotros, que esto es bastante relevante, contamos con las muestras, que mucha gente en Europa, en África o en Asia no cuentan con las plantas, no pueden hacer este tipo de análisis porque la preservación no es tan buena como la que tenemos en el norte de Chile. En ese sentido somos súper afortunados, como te comentaba, tener acceso a un maíz completo con todos sus granos, o a una quinoa, porotos, etcétera. Somos demasiado afortunados en ese sentido en comparación a otras regiones y creo que realmente es un gran privilegio poder trabajar en el desierto de Atacama y hacerlo ver al mundo. Quiero agradecerte, Francisca Santana, que es académica de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica, investigadora asociada de la Universidad de Oxford School of Archaeology, y felicitarlos por esta publicación en Nature Plants sobre el guano blanco, este oro de las civilizaciones pasadas. Gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias a ti. Nosotros tratamos de mirar en estos tiempos cómo la ciencia va contribuyendo desde sus distintos ámbitos al desarrollo del pensamiento humano. A veces parece lejano cuando la contingencia nos toma tanto como nos ha pasado con esta pandemia, con cómo nos ha cambiado la vida, con los sucesos naturales, ¿verdad? Pero es importante mantener la mirada alta y ver todo nuestro trayecto como humanidad para poder valorar también lo que hemos construido hasta este punto. Al menos así lo creemos y por eso le entregamos este tipo de espacios. Nos encontramos en otra entrevista en CNN Chile.